jesuítas fizeram de Macau a primeira república democrática do Extremo Oriente, como dizia o antropólogo Almerindo de Lessa, e preparavam-se para fazer a segunda. Isto fazia parte de um grandioso plano global de expansão da fé católica. O plano incluía a fundação de grandes cidades de Deus ou novas Romas. Goa era uma delas, a outra era aqui, Macau, e a terceira seria Nagasaki, se Deus ou o destino não se interpusessem aos desígnios dos irmãos da Companhia de Santo Inácio de Loyola. El contacto entre Japón y Europa. Ese contacto cultural, yo diría, pues de llevar la fe, es lo principal que hicieron los portugueses al llegar a Japón. Y Nagasaki es una ciudad que nace de ese encuentro, es símbolo de ese encuentro y la base de ese encuentro. Al principio, cuando llegan los portugueses, Nagasaki no existía. Era una aldea de pescadores. Las naves portuguesas van buscando un puerto seguro y van cambiando de Kagoshima a Oita y después Hirado, pues Yokosuka. Pero en todos estos sitios o el puerto no era bueno o había enemigos cerca que atacaban. Y por fin ponen sus ojos en la bahía de Nagasaki, 1570. Se fija el puerto. Y en 1571 comienza la nueva ciudad, toda cristiana. Porque se pobló, el territorio, estaba esa parte despoblado, se pobló con cristianos perseguidos de otras regiones de Japón. Y nace una ciudad cristiana con la iglesia en el centro. Y esa ciudad se convierte en el puerto del comercio portugués, con lo cual ahí confluyen mercaderes de todo el país y se hace una ciudad regida por leyes cristianas, regida por los ciudadanos, no por los samuráis, los soldados. Diríamos, es un comienzo de democracia en Japón. Por tanto, un gran misionero italiano, Valignano, era doctor en Derecho, hace unas leyes nuevas para Nagasaki, basadas en el derecho romano, que entonces no existía en Japón. O sea, eso es un impacto cultural enorme, tan grande que todavía existe. Cuando Japón se abre, después de 2 siglos y medio de persecución, para el gobierno de Japón, el nuevo gobierno de la época del emperador Meiji, hay una sorpresa, que un Japón que estaba acostumbrado a obedecer a los samuráis y sobre todo a los señores del país ciegamente, se resisten a entregar sus derechos personales. Ese conocimiento de que el hombre tiene unos derechos inalienables, creo que es la mayor contribución cultural del encuentro de Portugal con Japón en el siglo XVI. Valignano era jesuíta italiano que já tinha criado a grande Universidade de São Paulo em Macau. Seria o homem que iria tratar da organização política e administrativa de Nagasaki. No fundo, iria repetir com as nuances necessárias a organização que tinha sido implementada pelo também jesuíta Dom Melchior Carneiro em Macau. Isto não num território concessionado a país ocidental, como tinha sido Macau, mas sim no Japão, país dotado de uma sofisticada organização política e social. Y el Japón medieval está dividido en pequeños reinos, que todos obedecen, o más que obedecer, veneran al emperador, no lo obedecen. Después hay una especie de jefes militares, el shogun, que es un dictador, y son los que de diversas formas van unificando Japón. Pero en cada región el señor local tiene sus derechos. Y este señor local de la parte de Nagasaki se había bautizado antes de fundar Nagasaki. Y entonces el padre Valignano con este señor hace las leyes. Es un caso muy curioso. En Nagasaki, este señor, para salvar Nagasaki de los vecinos que querían apoderarse por la riqueza del comercio, entrega ciudad y puerto a los jesuitas. Los jesuitas no podían regir una ciudad con las leyes japonesas de pena de muerte. Y entonces hacen un trato. Los jesuitas nombraban al alcalde, diríamos.
el señor de la región da los derechos al elegido. Y ahora este rige la ciudad con ayuda de los jefes de barrio. Es una organización muy interesante. Todos comerciantes, ciudadanos simples, no son militares. Y esa cosa se mantiene durante toda la historia de Japón. Después los perseguidores se incautan de la ciudad y envían gobernadores, pero la organización base sigue lo mismo. Y por eso durante más de unos 50 años pudieron mantenerse los misioneros bajo la persecución. Porque los oficiales, aunque exteriormente hubieran dejado la fe, protegían a los misioneros. A estrutura da cidade é um porto aberto ao mundo que recebe influências de todo o lado, ainda que com escala exclusiva pela porta de Macao. La influencia de Macao es enorme. En tiempo antes de la persecución, es puente para que no solo los portugueses, y diríamos mejor, la cultura occidental entre en Japón. Es un influjo continuo, de diversas formas. Unas veces la enseñanza de los misioneros, otras veces por cosa técnica. Por ejemplo, la cartografía. En Japón no tenían cartografía, son unos mapas antiguos muy sencillos. Son los cartógrafos portugueses los que enseñan a Japón a hacer los mapas. Tenemos el nombre de Ignacio Moreira, que llega a Japón con el padre Baliñano y los 4 jóvenes cuando vuelven. Y ellos traen libros de mapas. El mapa es muy interesante porque enseña a los japoneses un hecho de una trascendencia enorme. La existencia del mundo al otro lado del mar. Japón había vivido, conocía China, Corea, pero no salía. Y ahora se les presenta un mundo nuevo. Y una vez que han conocido ese mundo, eso ya no lo pueden olvidar. Nagasaki, uno de los puntos fuertes de Nagasaki es eso. El pueblo de Nagasaki no olvida el mundo al otro lado del mar. Mas o desastre avizinhava-se, ameaçando fatalmente o grande projeto dos jesuítas para o Japão, o que levaria Macau a transformar-se de porto de onde partia o conhecimento ocidental com destino ao Império do Sol Nascente, em porto de abrigo do êxodo dos que fugiam à fúria sanguinária do Shogun contra os católicos. Os talhadores destas pedras da Igreja da Madre de Deus de Macau fizeram parte desse éxodo hoje quase ignorado. Las razones de venir son el destierro, la persecución. Cuando el primer golpe de la persecución y Toyotomi Hideyoshi se incauta en la ciudad de Nagasaki, hubo una huida grande. Hay un documento, una carta escrita en Macao, en que comunica la llegada, ha vuelto el barco portugués de comercio a Macao, y venían en el barco más de 1000 refugiados japoneses que venían huyendo, lo cual provocó una epidemia en la ciudad de Macao. Es un hecho, de esos quedan japoneses. Los chinos no querían que vinieran japoneses a Macao, los temían, pero siempre venían y quedaban, y cada barco traía algunos. Después, en 1614, vienen los misioneros. Y ahí entre ellos viene un grupo de artistas. Eran jesuitas que habían sido educados en la escuela de arte que teníamos en el Colegio de San Pablo de Nagasaki, hermano del Colegio San Pablo aquí. El principal de ellos es Jacob Niwa, que trabajó con Ricci en Pekín después, y decoró la iglesia de San Pablo aquí. Y otros varios sabemos los nombres. Estos podían dirigir el trabajo no de construcción, porque eso lo hicieron los portugueses, los chinos. El plano fundamental se debe al beato Carlos Spínola, italiano, que era especialista también en construcción, en geometría, en todo. Pero la parte artística sí pueden confiar a estos japoneses que pinten y que hagan la escultura en piedra. Es un símbolo, lo que queda, esa gran fachada de San Pablo, es otro símbolo de la hermandad entre Nagasaki y Macao.
A fachada de São Paulo é, de facto, um símbolo de glória da Igreja Católica e dos jesuítas, em particular, mas é também o símbolo de uma dupla tragédia: o fracasso do cristianismo em conquistar os dois impérios que faltavam, o do meio e o do sol nascente.